Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Élite Clásica, pues que podéis ver desde el canal de YouTube de Élite Radio Sevilla, desde la página web y también desde la sintonía 100.8, en nuestro horario normal de Élite Clásica. Y antes de pasar a nuestra invitada de Élite, tenía que contar una noticia que afecta a Sevilla, que es que se ha suspendido la Traviata en el Teatro de la Maestranza por el tema de la pandemia, que todos sabemos. Ellos estaban intentando cambiarlas, pero de todas maneras han puesto un mail que es taquilla@teatrodelamaestranza.es para el tema de las opciones de devolución de entrada. Y ha sido una pena porque en el caso estaba el tenor mexicano Arturo Chacón, que viene de debutar en el Metropolitan. Así que esperemos que pronto se retome esta Traviata. Y vamos a comenzar con nuestra invitada de hoy, que es la prestigiada pianista Paula Corona, que además presenta en julio un CD sobre obras de músicos malagueños y Andalucía como fuente de inspiración, y la productora andaluza IBS, con sede en Granada, además lo va a grabar en Granada, ¿no? Así es, en Granada será. Bueno, pues voy a comentar algunos datos. Paula Corona es profesora titular del Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de Málaga, es doctora por la Universidad de Málaga, vocal de música del Ateneo de Málaga, desarrolla su labor en distintos proyectos con la dirección artística del ciclo Miradas del Sur, patrocinado por la Fundación Unicaja, el ciclo Notas de Color, organizado por el Museo Thyssen de Málaga, y es directora de la revista musical Intermezzo. Pues muchísimas gracias, Paula, por aceptar mi invitación al programa. Pues muchísimas gracias a ti, Paloma, y al programa. Encantada. Pues lo mismo digo, porque además has sido multipremiada. Tienes premios de la Junta de Andalucía en reconocimiento a tu labor musical, el Premio de Cultura de Federación de Ateneos de Andalucía por tu aportación en la divulgación musical, y recientemente el del Ateneo de Córdoba, que tiene un nombre muy curioso, Fiambrera de Plata. ¿Qué premio te ha hecho más ilusión? Bueno, pues la verdad que los premios son siempre, yo creo que ante todo son un estímulo y un acicate para seguir trabajando, para motivarte en la tarea difícil del arte, pero desde luego, bueno, quizás los premios para mí más gratificantes, lógicamente, son los que me da o los que me otorga mi tierra, ¿no? Bueno, de joven como pianista he recibido premios muy interesantes a nivel técnico, interpretativo, en concursos nacionales e internacionales. De ahí tengo pues el recuerdo, por ejemplo, de mi primer premio, que fue en el concurso Marisa Montiel de Linares, Jaén, un premio que ya es muy prestigioso y que, bueno, que se ha mantenido durante todo este tiempo vivo, por el que han pasado muchísimos pianistas de nombre y que hoy están en acción. Y bueno, pues también concursos internacionales como el de Ibiza, en el cual tuve, pues me acuerdo, una experiencia importante para mí, porque fue el primer encuentro que tuve con la obra de un compositor vivo que estaba entonces en el jurado. Y bueno, os lo cuento porque creo que siempre el pensamiento del intérprete va unido al del compositor y podemos aquí abrir un debate muy, muy interesante. ¿Quién era el compositor? Pues mira, el compositor era Raymond André, era un compositor belga, afincado entonces en Ibiza, y recuerdo que en aquella edición habían puesto una obra obligada del maestro André. Así que bueno, pues yo estuve todo el verano estudiándola. Recuerdo que el concurso fue hacia el mes de septiembre. Me presenté en 2 ediciones. Yo te cuento la primera vez, que fue, pues, tendría la edad de 14 o 15 años. Y bueno, pues llegué con la ilusión de una joven que empieza en este campo. Y fue una sorpresa para mí cuando terminé mi obra, mi primera fase preliminar, con mi barroco, mi preludio y fuga de Bach, mi sonata clásica, y estaba incluida ahí la interpretación de esta obra obligada. Al término de la interpretación, pues se levantó hacia mí este compositor del jurado y bueno, pues con un entusiasmo francamente inaudito,
se dirigió hacia mí diciendo que había interpretado la obra tal y como él la había imaginado, como lo había pensado. Claro, para mí fue algo pues realmente revelador, porque empecé a descubrir lo que era el compositor vivo y la interpretación viva. Así que me hizo una ilusión enorme. Gané el primer premio en aquella edición, volví después en otra categoría de mayores ya, y también con premio, pero bueno, quería referirme a ese momento como algo mágico dentro de la carrera de trayectoria de un pianista joven que empieza, ¿no? Porque En además cuanto a concursos, sí. empezaste a tocar muy pequeña, ¿no? ¿Fuiste niña prodigio? Bueno, no me considero Así. niña prodigio en absoluto, soy una persona con mucho trabajo detrás. Evidentemente creo que el talento y las actitudes tienen que estar también, pero sobre todo he dedicado mucho tiempo, y lo que sí me considero muy trabajadora, porque realmente estas carreras no se conciben sin el trabajo, la disciplina, el rigor. Y desde luego, pues claro, con una vocación desde muy niña, como tú dices, pues empecé con casi 6 añitos, empecé ya a tomar conciencia del instrumento, y luego ya tuve que esperar hasta los 8, que era la edad mínima para entrar e ingresar en conservatorio, y así pues fueron pasando los años, ¿no? Entonces ese recuerdo juvenil que he contado para mí tiene un valor importante. Y luego pues hay un premio más reciente, que es el premio que obtuve de la Junta de Andalucía en 2015 a la labor musical de trayectoria durante todo este tiempo, que fue para mí pues una distinción realmente de orgullo, porque como he dicho antes, pues el que compañeros, bueno, pues programadores, organizadores también de alguna manera premiaran esa labor mía a nivel institucional representó mucho. Luego han venido pues premios más recientes, como este de la Fiambrera del Ateneo de Córdoba, que me hace particular ilusión también, porque soy ateneísta y comparto ese espíritu ateneísta desde mi vocalía de música del Ateneo de Málaga. Y bueno, creo que, como he dicho antes, son un acicate para seguir trabajando, porque la carrera musical siempre es un constante aprendizaje. También has estudiado con profesores como el catedrático Horacio Socia, Ana Guijarro, o el profesor y concertista Anatoly Pozón, a ver si me sale, en el Sí, Reina Sofía. ¿Qué es lo que más te han aportado? Bueno, pues imagínate, Paloma, son distintas etapas de la vida de un intérprete. La primera época en el Conservatorio Superior de Málaga, donde ya terminé mis estudios oficiales con el maestro y profesor pianista Horacio Socías. Pues recuerdo pues, con mucha ilusión, con mucha emoción aquellos años de mucho trabajo, pero también emocionantes, como digo, por el rigor con que me enseñó. Me inculcó también la honestidad que hay que tener ante una partitura, la humildad para descubrir aspectos musicales y llegar hasta el final del mensaje, que es el oyente. Y luego un paso más allá fue con la catedrática de piano Ana Guijarro, que entonces andaba por Sevilla. Fui alumna de ella durante mucho tiempo, privada, y luego ella ya actualmente es directora del Conservatorio de Madrid. He seguido con ella una larga trayectoria de amistad profesional, y a ella le debo mucho, mucho en cuanto a la técnica. Hice muchísimo repertorio, fueron años también intensos, pero creo que la figura de Anatoly Pozón, este gran pianista ruso, heredero de la escuela del famoso pedagogo Neuhaus, eh, cuando estuve en la Escuela Reina Sofía en Madrid, me ha marcado de una forma definitiva, porque han sido mucho tiempo de estudiante con él, al principio, luego como colaboradora, y he seguido audicionando para él hasta fechas muy recientes, porque realmente lo que él me ha inculcado, lo que he aprendido fundamentalmente de él y de su mano, ha sido la filosofía de este instrumento, de la sonoridad, de cómo extraer una sonoridad ante el piano muy, muy flexible, saber algo más de lo que es la técnica puramente, sino trascender ya, como digo, a una filosofía, como ellos entienden la cultura y la tradición de la música centroeuropea. Así que, bueno, pues
he tenido suerte, creo que soy una privilegiada por haber tenido buenos maestros. También apunto la figura de Esteban Sánchez, ese genio del piano al que conocí y me enseñó en su casa, en cursos, bueno, con una generosidad sin límite. Me enseñó a amar la música de Turina, por ejemplo. Él fue un grande de la música española y por lo tanto, pues creo que soy, como digo, afortunada en estas enseñanzas. En cuanto al CD que vas a grabar, es tu 12 disco, ¿no? Tu disco número 12, llevas Sí, ya correcto. una trayectoria en grabaciones, que es Sí, por divulgar tu investigación o sí, por los bueno, compositores andaluces. efectivamente, esa trayectoria de discos para mí ha sido interesante porque considero que grabar un disco es un hecho, yo diría que, bueno, de intimidad y al mismo tiempo donde te descubres a ti misma como intérprete, desnuda de todo artilugio y de ese auditorio que está presente en los escenarios, pero al mismo tiempo donde puedes, eh, bueno, pues registrar ese momento tuyo ante esa obra determinada en una época determinada de tu visión como intérprete. Es verdad que sabes que hay grandes músicos, como bueno, mi admirada Alicia de la Rocha, entre otras, que han grabado y post-grabado esa misma música varias veces, porque si tenemos suerte los pianistas de tener un repertorio inmenso sobre el que podemos perfeccionar toda una vida, y si hubiera dos vidas estoy segura que lo haríamos, y por tanto creo que esa perfección sin límite en el arte es algo que para mí tiene un aliciente extraordinario. Yo estoy ahora ante ese trabajo de este 12º disco que afronto con mucha ilusión ahora. Y bueno, pues surge a través de un proyecto anterior, un disco anterior, mi disco titulado Raíces, que edité en 2015 y en el que hice pues un homenaje a compositores de mi tierra, de Málaga, y que ahora se ve ampliado y reforzado con inspiración andaluza en este trabajo que grabaré en julio en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. Así que, bueno, estoy al habla con la productora discográfica, con IBS Classical, en estos días para perfilar esos últimos detalles que me llevan a la realización de este disco. También has trabajado con Antón García Abril. Sí, yo siempre suelo decir en mis entrevistas que hay un antes y un después en mi trayectoria, en mi camino artístico. Cuando yo conozco a Antón García Abril, sin duda uno de los compositores más importantes de este país, pues yo ya había trazado un camino, un itinerario en la búsqueda de la música española, esas raíces de mi tierra a las que tanto admiro y a las que tanto tiempo dedico. Pues como digo, había ya investigado pues música de Falla, de Turina, de Albeni, Granado, el maestro Rodrigo. Había buceado algunas primeras obras pianísticas del maestro García Abril, pero me sorprendió pues el hallazgo de una de sus partituras más geniales, titulada Nocturnos de la Antequeruela para piano y orquesta, que compuso García Abril en homenaje a Falla, precisamente en ese Carmen de la Antequeruela de Granada, donde está inspirada la obra. Yo empecé la casa por el tejado, porque realmente empecé con esta pieza, con esta composición que considero, después de haber estudiado mucho su obra, una de las más complejas de su catálogo. Y en aquel momento, bueno, pues fui muy osada. Yo creo que el atrevimiento de la juventud, esa juventud exultante, bueno, pues le propuse a mi orquesta, la Orquesta Filarmónica de Málaga, al gerente entonces, Juan Carlos Ramírez, el poder hacer la interpretación de esta obra con la presencia del compositor en la sala. Esto era durante unos festivales de música contemporánea que hubo hacia finales de la década de los 90 en Málaga. Y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que la propuesta fue acogida de buen grado e inmediatamente empecé a estudiar la obra. Y a los 2 o 3 meses
bueno, pues el lenguaje de la obra era muy complicado. Estuve 7, 8 horas diarias estudiando y finalmente me atreví a poner en pie la música del maestro. Entonces llegó la partitura del compositor dedicada a mí a través de un alumno común de composición del Conservatorio de Madrid, donde García Abril fue profesor muchos años, y yo llamé para agradecer este envío. A partir de ahí, el maestro me recibe en su casa, en su domicilio personal, su residencia en Madrid, me acoge como una más de la familia, porque hoy día puedo decir que soy parte de la familia García Briliana. Él y su esposa Aurea, la que tanto echamos de menos, por desgracia falleció hace unos años, pero como digo, entré en ese clan García Briliano, del que me siento muy plenamente orgullosa, y bueno, pues creo que es una experiencia verdaderamente, creo que indescriptible la que puede tener un intérprete que recibe el apoyo, la anuencia, el seguimiento, ese constante aprendizaje del compositor en vida. Creo que no hay mayor satisfacción en un intérprete de hoy. Yo creo que, siempre lo digo, que los intérpretes del siglo XXI estamos casi obligados a poner en pie y a tener el reto también de estrenar obras nuevas. Al cabo del tiempo, esta amistad fructificó. He estrenado partituras de él, he grabado muchos discos con su música y el maestro me ha dedicado una obra que llevo a gala, que se titula Alba de los Caminos, y que interpreté por primera vez, estrené mundialmente, fue recogida por televisión española, en distintos discos, CDs, etc. Y sobre todo me ha quedado esa amistad profunda que conservo a día de hoy y como digo, pues la experiencia de conocer a un compositor en esos vericuetos de la creación, en esos pensamientos que son tan complejos y a los que he tenido suerte de acercarme en vivo y en directo. Pues vamos a continuar porque si no, se nos va a acabar pasar el tiempo volando, y vamos a continuar con algunas grabaciones que nos has traído. Creo que la primera es de González Palomares, que además escribió también, compositor malagueño, ¿no? Que además Sí. escribió como 20 zarzuelas. Muy interesante compositor. Yo he encontrado un hallazgo, un tesoro con mis compositores malagueños, entre ellos González Palomares, que fue un gran violinista, bueno, discípulo de Eduardo Con, que fue el fundador de esta escuela de grandes creadores de Málaga, y figuras muy interesantes en el panorama del siglo XIX hacia el XX, en el cual está este maestro. Él además, pues fijaros, fue un compositor que tuvo mucho éxito como intérprete, como violinista, recorrió el país dando conciertos y me ha sorprendido mucho a través de sus herederos. He conocido a su sobrino nieto, a José Antonio, al que saludo desde aquí, y me ha trasladado pues la cantidad de obra, el corpus de este gran maestro, entre los cuales, como bien dices, Paloma, se encuentran pues casi una veintena de zarzuelas. Yo voy a referirme a una de ellas, titulada A Buenos Aires, que se estrenó en el Teatro Cervantes de Málaga, precisamente, y que además tuvo un éxito enorme. Se representó creo que más de 100 veces, siendo aclamada por el público y la crítica de entonces, y realmente, bueno, con un texto además de Escobar y de Manuel Altol Aguirre, con un interés bastante sustancioso, donde creo que la figura de González Palomares se debe todavía poner mucho más en valor de lo que está. Son maestros que por desgracia han caído en el olvido, pero que merecen su sitio, sin lugar a dudas. Además nos has traído una pieza bellísima que es la Serenata de Tánger, que además fue arreglada, me comentaste, por Martínez Campos, o hizo Manuel alguna del arreglo. Campo. Manuel Sí, del Campo. Manuel del Campo es un músico también de Málaga, que está muy próximo a cumplir 90 años. Desde aquí le mando un saludo. Yo estoy dedicando ahora una investigación muy rigurosa a su obra y a su vida profesional. Y bueno, él fue quien presenció el estreno de Tánger, que fue una serenata que compuso González Palomares, que como director de orquesta que era, dirigió en la Sala María Cristina de Málaga.
Manuel del Campo presenció este estreno, eso debió de ser un año antes de su muerte, sobre el año 50, porque González Palomares muere en el 51, y Manuel del Campo queda asombrado de la sensibilidad, el lirismo de esta obra, que recupera años después en esta versión para piano, que he tenido el gusto de estrenar. Así que espero que les guste. Además, a él entrevistas en el corto documental, ¿no? Exactamente, sí, ahí tenemos el recuerdo a este maestro y tenemos también este corto, este documental que esperamos que pueda ser puesto en marcha para ampliarlo y de alguna manera homenajear a estas figuras. Sí, además parte de ello lo podéis ver por el canal YouTube de Liter Radio, que hicimos una reseña dedicada a toda tu investigación y es muy interesante. Y seguimos, vamos a escuchar esta pieza de Serenata de Tánger.
Y vamos a continuar con la siguiente que nos has traído, que es de inspiración andaluza, porque también Andalucía inspiró a otros compositores, como Ernesto Gárter, ¿no? Sí, Ernesto Halter para mí tiene un valor añadido y es que él es un seguidor claramente de la escuela de Falla, ¿no? Discípulo predilecto de Manuel de Falla, pues sigue esa línea neoclásica de inspiración de muchas raíces, pero que camina hacia un lenguaje ya más novedoso, más actual, como podemos ver en esta danza de la gitana, que pertenece a un ballet que compuso, Ballet Sonatina, que dedicó a su esposa, que también era pianista, Alicia Cámara Santos, que era una intérprete portuguesa, pianista, a la que dedica este número y también Danza de la Pastora, que pertenecen al mismo ballet. Aquí podemos ver la fuerza racial, ese cuadro que exalta la figura de la gitana, la fuerza, el color, el ritmo, que como digo se asemeja mucho a ese Falla nacionalista que yo tanto admiro y del que soy, me confieso, devota absoluta de esa fuerza y de esa trascendencia que tuvo la obra del gaditano universal que fue Manuel de Falla. Así Sí, que Hafter, aunque no andaluz, pero aquí sí tiene ese sello plenamente andalucista que él recupera con esa inspiración muy personal que tuvo Ernesto. bueno, hace poco te vi en Cartuja, dirigida por José Manuel Carmona, con Noche en los Jardines de España, ese movimiento tan bonito, inspirado de Falla, inspirado en el Generalife, además. Sí, es verdad. Me alegro que me hace mucha ilusión que me recuerdes aquel momento, Paloma, porque ciertamente para mí esta obra, La Noche de los Jardines de España, tiene un recuerdo imborrable. La primera vez que la interpreté, fíjate que fue hace bastante tiempo bueno, pues una fiesta de la hispanidad que se organizó en Rumanía, al norte de Rumanía. Estuvimos en una gira, primero en Bucarest y luego fuimos a Targumures y fue esa obra la que interpreté en aquel momento por primera vez para mí y tiene pues el valor de que yo creo que cuando un artista español hace o revive la música española fuera de su país, creo que te traslada esa emoción pues de esos jardines de la Sierra de Córdoba, ese tercer movimiento, por ejemplo, de las noches. Creo que es obra maestra, indiscutiblemente, y Falla aquí deja da fe de esa escritura, de ese impresionismo, al mismo tiempo de ese andalucismo al que él tanto hizo referencia, y esa mezcla pues también de música de ballet, un poco con la impronta de los ballets de Diaghilev y todos aquellos rusos, Stravinsky, que se congregaban por aquella época fabulosa en los años dorados de París. Es una época que a mí me parece absolutamente fascinante y que aquí en esa noche recupera Falla vivamente. Sí, además vamos a escuchar esta pieza de Ernesto Harter, Danza Gitana se llama, ¿no? Eso es. Y vamos.
Y pasamos ahora a Albéniz, que nos ha traído también algo de Albéniz, que además tenía su famosa Andalucía, fue versionada incluso hasta por el grupo Alameda, ¿no? Por Es Danza verdad, Andaluzas, esa canción es maravillosa que cierto. además fue propuesta como himno de Andalucía, pero como Albéniz no es andaluz. Exactamente. Pero fíjate, Paloma, que él era, como él mismo creo que llegó a decir, era un catalán moldeado, injerto de andaluz, ¿no? Como le gustaba decir o pensar, yo creo al menos. Además, no sé si sabéis que Albéniz tuvo sangre andaluza, era su abuelo, bisabuelo materno, era de San Fernando, de Cádiz. Realmente la influencia de Andalucía está muy presente en Albéniz, este gran prodigio de la naturaleza, inmenso creador y también prodigioso pianista, ¿no? Muy aventurero él, con esa, bueno, yo diría que con ese halo de gran patriarca de los músicos españoles que recibe en París a todos los demás que se van incorporando luego. Yo creo que la figura de Albéniz hoy sería como la de un influencer, vamos a decir, ¿no? Una figura absolutamente influyente en el entorno que le rodeó y que determinó también por su actitud servicial y de ayuda a los demás, pues bueno, creó un ambiente propicio para la creación española, para que renaciera esa axioma que Felipe Pedrell ya en aquellos años había puesto en camino, ¿no? Él recupera desde luego ese resurgir de la música española y bueno, yo en esta pieza que os traigo como recuerdo en La Pavana Capricho, reivindico aquí aquel Albéniz que también existió muy romántico, no solamente el Albéniz de Iberia y de la suite española y de todo aquello que fue grandioso, por supuesto, y por el que ha sido tan reconocido mundialmente, pero también creo que debemos atender a aquel Albéniz, como digo, romántico, romanticista, de esa primera época bueno, que bebe en una fuente clásica y me parece fascinante porque realmente ahí vemos lo que es la esencia de un gran creador, de un gran compositor lleno de inspiración. Lo vemos en esta Pavana Capricho, lo vemos en el concierto fantástico para piano y orquesta que yo interpreté hace un par de años con la Orquesta Filarmónica y con la Orquesta de Almería. Bueno, fue una suerte recuperar esta obra, no muy versionada, no demasiado tocada. Es una obra compleja donde vemos ese camino de trabajo sinfónico y pianístico muy elevado. Y desde luego, en esta pieza que os traigo, esta Pavana Capricho, yo creo que califico como una joyita, es como una caja de música que se abre y que te traslada a esa época del piano romántico por excelencia, de Granados tal vez, y de todos aquellos maestros. Así que, bueno, ese es mi homenaje también sentido También, al maestro. también entra en el disco esta No, pieza. este no entrará en el disco, pero bueno, es una obra habitual en mi paso por los conciertos. Siempre suelo terminar con esta obra como bis o como recuerdo a la música de Albéniz. Pues vamos a seguir con ella.
Y también nos traes otra pieza que también es muy bonita, de José Muñoz Molleda, ¿no? Sí, Compositor también andaluz, ¿no? ¿Nos puede hablar un exactamente. poco de él? Sí, claro. A mí, bueno, la verdad es que el hablar de José Muñoz Molleda realmente tiene el valor también de volver a un poco a ese trabajo del que os hablaba, de recuperación. Eh, no haría falta porque fue un gran maestro, fue Premio Nacional de Música en los años 60, fue bueno, pues un autor de mucha música importante, música orquestal, sinfónica, música de cine. Bueno, de todos géneros y de todos los estilos. 2 conciertos de piano y orquesta. He tenido el placer de grabar uno con la Orquesta Sinfónica Región de Murcia hace ya unos años, que registramos en disco. Bueno, creo que la altura de José Muñoz Molleda como compositor ha quedado patente en su propia música y desde luego ese andalucismo muy asemejado también a la embajada de nacionalismo de estos compositores como pueden ser Turina y todo eso, lo vemos reflejado aquí. José Muñoz Molleda no murió sin sin una descendencia, se casó con una italiana y yo he tenido la suerte de acercarme a su obra de una manera más directa pues hace unos años cuando investigando, tratando de llegar a la fuente directa, pude localizar a sus herederos. Son 2 sobrinas que vive una de ellas en Campamento, muy cerquita de San Roque, en Cádiz, y bueno, pues su marido, que es persona culta y aficionado a la música, al arte en general, me abrió las puertas de su casa y pude bueno, pues descubrir tesoros que realmente son inéditos para el gran público. Allí hay pues obras de partituras de quintetos, pude traerme incluso material como la suite Circo para piano, obras como esta Farruca, algo más conocida, está dedicada a José Cubiles, a este insigne pianista de la época, pero como digo, su obra sigue siendo un tesoro por descubrir. Allí había también en su domicilio, encontré cuadros, porque el maestro Muñoz Molleda estuvo muy cercano también a la pintura. De hecho, durante su primera época prácticamente estuvo casi en la duda de si dedicarse profesionalmente a la pintura más que a la música, pero finalmente fue esta opción la que venció. Y como podéis imaginar, pues bueno, me rodeé de todo este entorno artístico que formó parte de la vida y de la obra del legado del gran compositor Muñoz Molleda, al que admiro. Así que he traído esta pieza singular, donde las haya, que exalta esa farruca, ese palo gitano de danza que está aquí magníficamente representado y que me parece, bueno, pues obra maestra. Pues vamos a escucharla.
Y seguimos porque ibas a dar un concierto en el Ateneo de Sevilla que se ha suspendido, se va a aplazar o... Pues efectivamente, estamos ahora en ello, desde este ciclo Miradas al Sur que has comentado al principio. Este ciclo abarca una serie de conciertos entre los cuales está este de Sevilla, del Ateneo, que ha quedado de momento aplazado hasta nueva fecha, hasta nuevo aviso, como está casi todo el entorno y el panorama ahora mismo musical en este país. Y bueno, esperando últimas noticias, yo creo que podrá retomarse para el otoño y podremos de nuevo bueno, pues prever otra fecha en torno a este recital. Pero sí que es importante decir bueno, que la música sigue ahí, en la ilusión de ese ciclo, y que en ningún momento se ha hablado de suspenderlo, sino más bien de posponerlo. Esperemos que así sea y que nos podamos reencontrar en mi querida Sevilla, en este lugar, en este Y Ateneo además con sevillano. la presentación de tu CD, ¿no? Claro, sería muy oportuno, sería muy ilusionante ya hacerlo así, como dices. Así que esperemos que sí, que haya suerte y salgamos pronto de esto. ¿Tiene ya título el CD? Pues lo tiene en mi cabeza. Realmente no quiero decir todavía definitivamente el que imagino que puede tener, por si sufre algún cambio, pero bueno, creo que la temática está muy clara y condicionará el título final. Es esa inspiración andaluza y bueno, pues hay títulos que ya hemos escuchado en este programa y otros, como algunas obras inéditas, que me gustaría, Paloma, si me dan la oportunidad de hablar un poquito de ellas, que son una obra de Mitjana. Rafael Mitjana fue otro compositor malagueño, andaluz, de primera línea. Él fue, además de compositor diplomático de carrera, musicólogo, uno de los padres de la musicología moderna de este país, a quien se debe multitud de artículos, opúsculos, escritos, un gran maestro del pensamiento crítico, y creo que merece la pena acercarse desde luego a su obra compositiva, desde la cual, desde el piano, he podido rescatar esta romanza que va a ir incluida en el disco y que es inédita. Aprovecho para decir que no se ha grabado en ningún momento, y que he rescatado del archivo del musicólogo y profesor de la Universidad Antonio Pardo, a Cayuela, que es compañero y amigo, y él ha hecho tesis doctoral sobre el maestro, y ha sido la fuente de Antonio la que me ha dado la posibilidad de entrar y penetrar en estas notas de romanza. También pondré en el disco el título de Amor Inmortal del maestro Eduardo Ocón. Es un capricho precioso, y una página también se titula Estudi Capricho para la mano izquierda, también del gran Eduardo Ocón, que registraré próximamente. Así que, bueno, me encuentro ahora mismo inmersa y realmente feliz por el hallazgo de estos descubrimientos, que van siendo al mismo tiempo para mí realmente gratificante descubrirlos. Sí, como vamos bien de tiempo, quería preguntarte como documentalista, que yo vengo de la profesión de documentación, la documentación, ¿tienes dificultades para acceder a la documentación o la familia te recibe o la vas buscando? ¿Cómo accedes? Sí, bueno, la verdad es que es muy interesante tu pregunta, porque a mí me apasiona también el tema del acopio del material, que como investigadora también musical que, que soy en el campo del piano, descubro muchas veces que la fuente directa es complicada acercarse a ella y bueno, descubrirla de primera mano, porque muchos de estos legajos pues andan desperdigados o desordenados, no se sabe bien dónde han ido a parar. En el caso de estos músicos que he comentado, mi fuente primera de estudio ha sido el archivo musicológico de la Sociedad Filarmónica de Málaga, donde acudí de la mano de Manuel del Campo, precisamente este cronista oficial de la ciudad, en primer lugar, y luego hacia los herederos que me han ido dando pistas también de donde, bueno, en domicilio particular, en archivos personales,
de ellos mismos he podido encontrar y ampliar documentación. También en la biblioteca también del Archivo Municipal de Málaga, Universidad Malacitana y bueno, otras fuentes que me han ido dando alguna pista. Es difícil encontrar y poner en órbita todo este camino que, como digo, a veces anda muy desordenado y que yo considero que en el cual la fuente de los herederos aporta tanto. Por eso creo que la figura, por ejemplo, de un compositor como García Abril, que tiene una fundación a su nombre, o la de Rodrigo, que igualmente tiene una fundación que defiende, que divulga y que protege los derechos y la obra de estos maestros, creo que hace tanto bien para posibilitar luego el campo de estudiosos que nos acercamos a ella. Así que desde aquí también aprovecho y me parece oportuna la reivindicación de esas fundaciones o de esos patronatos familiares que pueden hacer mucho bien y mucha labor en este sentido. Sí, y para terminar, nos has traído una joyita que además descubrí yo, un compositor que descubrí en un concierto que diste recientemente en la Casa de los Pianistas en Sevilla, ese maravilloso sitio de conciertos y de música que lleva la directora Yolanda Sánchez, desde aquí se la saludo. Eso es, un beso para ti, Yolanda. Y me impresionó mucho el compositor Emilio Lemberg, que tiene una historia muy curiosa, ¿nos la puedes contar? Pues sí, encantada, porque la música de Lemberg yo creo que para los malagueños tiene un componente emocional muy interesante, ¿no? Bueno, la historia empieza en el año 1901, cuando en el puerto de Málaga, en las inmediaciones del puerto, tuvo lugar el hundimiento o el naufragio del barco en el que viajaban una cantidad de alemanes, era la fragata Gneisenau, la fragata alemana, que, bueno, pues como digo, naufragia allí en el puerto de Málaga. Ese acontecimiento hace que, bueno, muchos malagueños se volcaran en aquel accidente, incluso muchos de ellos de forma, bueno, pues espontánea se arrojaban al mar para salvar vidas. Bueno, fue una historia que conmocionó a la Málaga de aquellos siglos, decimonónica, y entre los supervivientes se encuentran Otto Lemberg. Otto Lemberg ya, bueno, pues se queda en Málaga y a los pocos días es acogido por una familia, una de esas familias malagueñas que solidarias y hospitalarias, ofrece su residencia para albergar a estos alemanes que habían sobrevivido. Entre ellos, Otto Lemberg se queda en la casa de la familia Ruiz. Y es allí donde conoce a la hija de los propietarios de esta casa, con la que se casa años más tarde. Así nace el músico Emilio Lemberg y años después, pues encontramos que, bueno, el músico tuvo una repercusión muy importante después de una etapa inicial de formación en Málaga, pero prácticamente su vida la hizo en Madrid, donde tuvo, como digo, pues un reconocimiento en vida importante, con premios, con honores y una trayectoria profesional realmente interesante, ¿no? Él fue violinista de orquestas, fue también violista, fue creador, compositor. Hay, por ejemplo, títulos que yo creo que gente público que nos estará escuchando seguramente no conoce, pero me he apuntado aquí, por ejemplo, esa música que el maestro compuso pues, después de música de cine incidental, revistas musicales, entre ellas ese paso doble, un paso doble español que se estrenó en 1954 y que, aunque ha trascendido por la figura de Tony Leblanc, autor de esa letra, sin embargo, la música corresponde al malagueño Emilio Lemberg. Fijaros qué historia más interesante y más desconocida, ¿no? Bueno, él compuso muchísima música, casi en la década de los 60 hay una obra que ya póstuma, porque ya él muere en el 59, su Sinfonía para la festividad de Santa Cecilia, que después se ha puesto en pie. Y realmente, pues, de alguna forma, Málaga le ha reconocido
su trayectoria, pues también como gran creador, pues a través de alguna calle que tiene, compositor Lember, y bueno, pues tiene ese componente de vida y de obra muy ligado siempre a Málaga. He conocido a su hija, Carmen, es la única hija del maestro que vive en Madrid, a la cual le mando un saludo. Ella me ha ayudado a reconstruir a la figura del músico y me hablaba de su padre con devoción. Recuerdo cuando un día salí de los estudios de Radio Nacional, de Radio Clásica, me llamó porque yo había interpretado en directo música de Lember y ella me llamó emocionada: Paula, es la música de mi padre, ¿no? Los primeros compases ya reconocía, como no, a su padre. Decía que era un compositor que nunca olvidó a Málaga, esa forma de hablar muy malagueña, ese acento y ese recuerdo siempre presente en su obra. Yo he recuperado obras pianísticas interesantes como su suite Málaga, entre las cuales están números tan conocidos como bueno, pues Bulerías del Perchel, Pedregalejo, Malagueña, Gibralfaro, y algunas suites de bailes como Fandango, Fandango de Málaga, entre las cuales rescato este fandango que es la que vamos pieza a que poner. nos has traído para finalizar este programa. La charla ha sido muy amena, se nos ha pasado volando. Te invito cuando presente el disco. O que no... Muchas gracias, Paloma. Y Ha sido un placer y te doy la enhorabuena por el programa, la iniciativa que tenéis y el agradecimiento de difundir mi paso artístico y la música en general. pues vamos a terminar con ese fandango, que es una joya, además preciosa, impresionista, ¿no? Sí, es verdad, y muy cercano también a ese piano un poco aflamencado que vais a poder reconocer rápidamente. Así que brillante, Lember, brillante siempre. Sí. Pues bueno, pues mientras esperamos la grabación, vamos a finalizar, y yo aprovecho para darle también las gracias a la producción de Elite Radio. También este programa lo podéis ver, animo a que os suscribáis al canal Elite Radio Sevilla, que tiene muchas cosas muy interesantes, entre ellas el documental que nos ha cedido Paula sobre los músicos malagueños. Y muchas gracias a toda la audiencia. Saludos de Paloma Galán. Un placer, Paula. Y hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un Gracias. abrazo.
Bueno amigos, aquí desde casa os dedico esta partitura del gran compositor malagueño Emilio Lemberg con nuestra música andaluza y española que bueno, está siempre promoviendo la cultura de nuestras raíces y que esperamos muy pronto, cuando termine este periodo de aislamiento, poder disfrutar con vosotros en directo desde el ciclo Miradas al Sur, financiado por Fundación Unicaja, y que esperamos que esté en la calle ya lo antes posible. Así que disfrutéis, amigos, este tiempo y ánimo. Muchas gracias.